Bienvenidos a las noticias económicas. Tal y como esperaba el mercado, el Banco Central Europeo incrementó en 50 puntos básicos las tasas de interés, colocando el precio del dinero en un 3%. Se trata de la quinta subida consecutiva. El BCE ha estado elevando los tipos de interés a un ritmo récord como respuesta a la alta inflación desatada por la invasión de Rusia a Ucrania. Este incremento en los tipos llega un día después de que se conocieran datos de la inflación en la eurozona, que se mantiene en un 8,5%. Lagarde anunció para marzo otra subida e informó de que a partir de esa fecha también irá desprendiéndose de diversas modalidades de deuda adquiridas durante las últimas crisis y lo hará a un ritmo de 15.000 millones de euros por mes. El Consejo de Gobierno del BCE continuará con su política de incrementar significativamente los tipos de interés a un ritmo constante y de mantenerlos a un nivel lo suficientemente restrictivo para asegurar que la inflación vuelva, con el tiempo, a nuestra meta de mediano plazo del 2%. El aumento de los salarios y la reciente moderación en el incremento de los precios energéticos también aliviarán la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la alta inflación. Y eso reforzará el consumo. La economía, en general, ha demostrado ser más resiliente de lo esperado y debería recuperarse en los próximos trimestres. Y tras el anuncio, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, compareció ante los medios. Y nuestro compañero en Frankfurt, Ezequiel Daray, tiene los detalles de esa comparecencia. Ezequiel, cuéntanos un poquito más cuál fue el tono del discurso de Lagarde y cómo lo tomó el mercado. Bueno, Rosa, si miras sobre mis hombros aquí arriba, parece que no le creyó el mercado, porque le escuchábamos a Lagarde diciendo que van a mantener unos tipos de interés altos todo el tiempo que sea necesario. Esto debería ser una mala noticia para las bolsas porque afecta el valor de las empresas, pero el DAX, el índice alemán, crecieron prácticamente todas las bolsas de Europa, y otro efecto que se cabría esperar de una política tan restrictiva es que suba el euro, y el euro de hecho bajó. ¿Por qué ocurre esto? Porque bueno, anunciaron también un aumento de 50 puntos básicos más de la tasa en el mes de marzo, pero después en la conferencia de prensa respondiendo preguntas dijo, bueno, pero tal vez no, tenemos que verlo. Esto generó dudas en el mercado. También dijeron obviamente que van a empezar a deshacerse de bonos soberanos que tienen de los gobiernos como para intentar captar euros y reducir la oferta, y que tiene una visión de que el desempleo va a subir. Pero hay dos riesgos muy importantes que marcó Lagarde, que son China, porque China puede empezar con su apertura a presionar los precios hacia arriba, y Rusia si la guerra vuelve a escalar. Muchísimas gracias, Ezequiel Daray, por estas informaciones desde la Bolsa de Frankfurt. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Kevin McCarthy, han tenido un primer encuentro para solucionar el conflicto que les separa para elevar el techo de la deuda nacional de 31,4 billones de dólares al que se llegó a mediados de enero. No ha habido más avance que el de acordar seguir hablando. Desde hace unas semanas, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está usando medidas extraordinarias para pagar las facturas de Estado, incluidos los intereses de la deuda, porque no puede emitir más. Puede haber medidas extraordinarias hasta junio. El problema es que los más conservadores quieren que el Estado rebaje su gasto, algo que Biden no quiere negociar. El miércoles, Jerome Powell desestimó que la Reserva Federal que preside tenga un papel a la hora de buscar soluciones y urgió al Congreso a elevar el techo de la deuda. La pelota está en el tejado del Congreso. Nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York nos ayudará a entender algo mejor qué significa todo esto. Ana Nieto, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué podría hacer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante una falta de acuerdo? Nada que quiera hacer. El presidente Jerome Powell dijo ayer que sería muy arriesgado que el Congreso no elevara el límite de la deuda y que no se debe confiar en que la Reserva Federal pueda proteger a la economía de Estados Unidos. En teoría puede hacer dos cosas. La primera es comprar deuda impagada. En ese caso se cambiarían los equilibrios de la política monetaria y se crearía una crisis. El presidente Powell ha dicho que es una solución odiosa. La segunda parte es que se
se puede hacer, que es muy creativa, es muy disfuncional y curiosamente es legal, es que la Secretaría del Tesoro podría dar orden de que se acuñe una moneda de platino por valor de $1 billón que se depositaría en la cuenta general del Tesoro en la Reserva Federal. La Reserva Federal tendría que aceptarla. Con ese $1 billón serían los pagos corrientes del gobierno de Estados Unidos y se daría tiempo a que se acordara un límite para la deuda del país. Tanto la secretaria Yellen del Tesoro como el presidente de la Reserva Federal consideran esto como una no solución y desde luego lo considerarían muy disfuncional las agencias de crédito, que posiblemente no dudarían en rebajar la calidad crediticia de Estados Unidos, con lo cual se terminaría encareciendo su deuda, justo lo que no se quiere. Sería desde luego una alternativa muy curiosa, digámoslo así. Ana, ¿qué implicaciones tendría la falta de acuerdo para que el Ejecutivo pueda pedir prestando más dinero con el fin de hacer frente a sus gastos? La deuda que emite Estados Unidos es para los gastos corrientes, no los gastos futuros, son los gastos que ya están acordados, de pagar a proveedores como todos los gastos sociales, pagar los gastos militares del Pentágono y los intereses de la deuda. Si no se paga la deuda y se caen impagos, la crisis no solamente sería en estos mercados, sino también en los mercados globales, porque los bonos del Tesoro se consideran que son los activos más seguros y más líquidos del mundo. La crisis sería global. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya explicó en el año 2021 que un impago de la deuda haría que la crisis del 2008 se viera como pequeña en este momento. Se habla de una catástrofe financiera y desde luego una económica. Se podría caer el PIB de Estados Unidos 4 puntos porcentuales inmediatamente. Es por eso por lo que se ha subido el techo de la deuda casi 80 veces ya, 3 veces durante la presidencia de Donald Trump. Y sin dramas. Pues esperemos que haya acuerdo y cuanto antes mejor, claro. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Y vamos con otras noticias económicas destacadas de esta jornada. El gigante británico Shell incrementó sus beneficios en cerca de un 50% en 2022, con un balance de $10.000 millones de ganancias en el último trimestre del año pasado. El incremento de los precios del petróleo y el gas, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, ayudó a Shell a duplicar sus ganancias de 2021, superando los $43.000 millones. El superávit comercial de Alemania se redujo en 2022 a los 76.000 millones de euros. La subida de los precios de la energía elevó el costo de las importaciones, que crecieron un 24%. Por su parte, las exportaciones alemanas aumentaron un 14% respecto al año anterior. Se trata del menor superávit de los últimos 22 años. Y la economía mexicana creció en 2022 un 3%, pero el aumento del precio de los alimentos sigue golpeando los bolsillos de los mexicanos. El gobierno lanzó en enero su tercer paquete de medidas para reducir el costo de la canasta básica. En la primera quincena del año, sin embargo, la mayoría de los productos que incluye la canasta siguieron aumentando. En tanto, los analistas esperan una inflación mayorista anual que rondará el 5,2% en 2023. Hacer el mercado se ha vuelto un rompecabezas para Carmen. Es madre soltera, tiene 4 niños y suele comprar en la tiendita de la esquina. No tiene tiempo ni transporte para ir a grandes almacenes. Antes, su sueldo de la estación de gasolina le alcanzaba para llenar la despensa, pero la inflación la ha complicado. Pero sí subió mucho la verdura. Lo que es abarrotes, eso sí subió demasiado. Digo, al mes me gastaba, que será como 500, ahora con lo que compro para sobrevivir un mes me gasto como 1.500. En enero, el gobierno mexicano puso en marcha la tercera modificación del paquete de medidas para contener el impacto del aumento de precios. Se amplió de 24 a más de 50 los productos con beneficios. El encargado de monitorear los efectos del paquete, Ricardo Schiffeld, defiende que se ha logrado mantener estable la canasta básica en $55 y que la meta se ha sobrepuesto a múltiples factores como la estacionalidad. Y hay estacionalidad en todos los productos. Entre ellos, lo que empezamos a ver en el segundo programa era que ya se venía reflejando el impacto del aumento de precios
a los abonos, a los fertilizantes. Pese al compromiso de las principales cadenas de autoservicio y empresas de alimentos, muchos de los productos de primera necesidad se han encarecido este comienzo de año. Uno de los desafíos es la complejidad del mercado mexicano, donde las familias se surten mucho en tiendas locales. Más de 200,000 de esos pequeños comercios están representados por la AMPEC. Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, considera que los supermercados utilizan los productos subvencionados para atraer clientes que finalmente se deciden por otras marcas. Tenemos un mercado muy diverso y bicefálico porque de alguna forma tenemos la economía legal y una economía informal muy amplia en el país. Los productos de gama baja, de muy mala calidad, son los que configuran el paquete PASIC, los usan de gancho y sí pueden decir que están en 1,038 pesos y ni así llegan a 1,038 pesos. En la periferia de Ciudad de México, Carmen vive con sus 4 hijos y 2 nietos. 7 personas en un hogar que se sostiene con tan solo 2 salarios. Su refrigerador muestra los estragos del aumento de precios, que a diario les obliga a escoger entre comer carne o fruta. La carne se redujo a 3 días. Si eran 5, ahora son 3. Y las frutas si eran igual 5 días, ahora ya son 4, 3, dependiendo qué fruta compremos en la semana. Una inflación que ha golpeado los bolsillos de las familias mexicanas y también su dieta. En la primera quincena del año la inflación en México se ha acelerado hasta llegar al 7,94%, varias décimas por encima de lo proyectado, la peor cuesta de enero en las últimas 2 décadas. México sufre los estragos de la inflación, un problema global al que los bancos centrales intentan hacer frente con la subida de tipos. Y esto es todo por el momento aquí en el Espacio de Economía. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.